Y como parte de las iniciativas de este ministerio en temas de innovación, el Ministerio TIC está invirtiendo 2 billones de pesos para potenciar los sectores productivos con tecnologías. Estos son resultados que cambian vidas. Seguimos con la conferencia IA generativa en el sector público, innovación y eficiencia, a cargo de Rubén Manrique, profesor de la Universidad de los Andes. Recíbanlo con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar acá para contarle un poquito de las experiencias de ya casi 15 años investigando en inteligencia artificial, en algunos proyectos de investigación, incluso con el sector público, y hablarles un poquito de esa experiencia. Antes, cuando yo inicié en esta área, no era tan popular la IA generativa. Recuerdo incluso que trataban de evitarla por cualquier medio y hoy por hoy es el boom. 15 años después, contra lo que muchos piensan, este tipo de tecnología ya se había pensado hace bastante tiempo. Bueno, muy bien, entonces esta charla va a estar dividida en 3 grandes momentos. Primero, una explicación de la IA generativa, luego cómo esta impacta la innovación y eficiencia en procesos en general, y la última parte va a estar en la parte intermedia del título de la charla, que es el sector público. ¿Cómo estamos en el sector público, entendiendo ya que es IA generativa, cómo afecta o puede afectar la innovación y la eficiencia en los procesos? ¿Listo? Bueno, muy bien. Contrario a lo que pues uno esperaría hoy por hoy, todo el mundo está escuchando, probablemente no esté público, pero esta charla, una muy similar, la he dado en diferentes escenarios. La definición y la diferencia de generativa contra otros tipos de inteligencia artificial no está bien estipulada o no la conoce de una forma correcta la mayoría de la gente. A mí siempre me gusta iniciar con este ejercicio muy rápido, donde pues explico rápidamente qué se trata de inteligencia artificial. Es básicamente imitar las capacidades cognitivas y en particular discriminativas de nuestro cerebro. Entonces, ahí ustedes ven unos ejemplos de unas clases Aseurus y no Aseurus. No importa que no sepamos cuál es el concepto detrás de Aseurus o no, ustedes y nosotros hacemos muy eficientemente un proceso de extraer patrones, identificar posibles características comunes que definen a esas clases, ¿sí? Seguramente en el transcurso de los 30 segundos que les he mostrado esta diapositiva, ustedes llegaron a una conclusión, y es que los no Aseurus son animales que tienen cornamenta. Y a partir de esos patrones que ustedes identificaron muy rápidamente, son capaces de clasificar, por ejemplo, un nuevo ejemplo como unos caballos, un par de caballitos que son efectivamente Aseurus, ¿listo? Que carecen de esa cornamenta. Entonces nosotros hacemos ese proceso muy eficientemente. Lo que tratamos desde el área de IA es imitar ese proceso de extraer patrones de forma eficiente. Nosotros lo hacemos a partir de pocos ejemplos. Una IA necesita millones de ejemplos para llegar a patrones que son correctos. Entonces, hay una diferencia entre la IA discriminativa y la generativa. En la discriminativa yo busco patrones que diferencian categorías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, rápidamente acá, si quiero identificar las diferencias entre un perro y un gato y solo me presentan estas 2 imágenes, pues yo podría llegar a la conclusión, o un algoritmo de Machine Learning podría llegar a la conclusión que la diferencia es el collar. Claramente eso no es cierto, pero es la información que tiene disponible, y a partir de esa información llegó a un patrón. No necesariamente el patrón es válido, y eso es supremamente importante que lo sepan, porque de eso vamos a hablar en el transcurso de esta charla, las limitaciones. Los patrones, cuando entreno IAs o hago una IA generativa, por ejemplo, que es el tópico de esta charla, no necesariamente son patrones correctos. ¿Listo? Muy bien. Y por otro lado tenemos, esa era la IA discriminativa, yo busco patrones. En la IA generativa se cambia un poco el chip. Ya no es buscar patrones que diferencian un conjunto de clases finitas, sino se trata de que entienda el mundo real, que entienda o contextualice por lo menos superficialmente los conceptos del mundo real. Volviendo al ejemplo de los perros y los gatos, no quiero que aprenda a diferenciar los patrones de diferencia, sino que aprenda qué es un perro y qué es un gato. Y para eso se alimentan con grandes volúmenes de información. Por ejemplo, en este caso puede ser de tipo textual, información sobre perros, o información de tipo gráfica, imágenes de perros, de tal forma que contextualice qué es un perro. ¿Listo?
Entonces, son conceptualizaciones probablemente superficiales porque es un modelo probabilístico, pero al final del día es un modelo de mundo. Y eso le permite interactuar de una forma natural como lo haríamos con un humano. Yo le hago ya no diferencie, sino pregúntele, ¿qué es un perro? Y te genera una definición, eso es un modelo generativo, o te genera una imagen dependiendo del tipo de IA que estemos hablando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la IA generativa? Una definición muy simple, pero bien poderosa, suficientemente amplia como para abarcar el resto. Es un tipo de IA que crea nuevo contenido en base a lo que aprendió de contenido existente. Nuevamente, piensen ustedes, si yo les digo la palabra elefante, cada uno va a tener en su imaginario un elefante, no necesariamente es el mismo de él, el mismo imaginario de él, pero todos nos hacemos una idea de elefante que depende de todas las experiencias previas que hemos tenido con ese concepto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ya sabiendo eso, quiero hablar y centrarme en el que quizás para mí es la IA generativa, el tipo de IA generativa más importante, que es la que genera texto. Y lo que hay debajo de esa IA que genera texto se denomina modelo generativo de lenguaje o modelo de lenguaje en general. Y siempre que doy estas charlas trato de hacer entender con ejemplos muy simples cómo funciona esta tecnología, porque al entender cómo funciona se entiende también las limitaciones que tiene. Y de eso pues es parte también de esta charla. ¿Cuáles son los retos que tiene implementar esto en el sector público? Tiene que ver con la naturaleza misma de cómo funcionan las IAs generativas. Entonces, en un modelo de lenguaje, para que ustedes se hagan una idea, lo que hace es entrenarse en predecir la palabra siguiente. Por ejemplo, ahí tienen: Lima es la capital de, prediga, señor IA, la palabra que sigue. Él lo que hace es construir una distribución de probabilidad. ¿Qué es eso? Para los que no están familiarizados con el término, simplemente imagínense una ruleta de posibilidades. Crea esa ruleta y en el momento en que tiene que generar la nueva palabra, lo que hace es sacar una muestra de esa ruleta, que es básicamente poner a girar esa ruleta y donde caiga. Obviamente ahí Perú tiene un 30% de probabilidad de caer, es la más probable, ¿cierto? Pero también hay probabilidad de que caiga en otra palabra: Ecuador, España, Canadá, México, con cierta probabilidad. ¿Listo? No es perfecta. ¿Qué pasa? Esa distribución de probabilidad la han perfeccionado a partir de entrenamientos gigantescos, muy grandes. Ya estamos hablando que se entrenó básicamente con un backup de internet. Si estamos hablando de los modelos GPT, por ejemplo, de OpenAI, que están hablando hace un momento en la conferencia previa a esta. Y a medida que lo van entrenando con volúmenes cada vez más grandes, se va perfeccionando esa distribución y ya casi no comete errores. Por ejemplo, en la última, Perú tiene un 90% de ocurrir contra el resto de posibilidades, pero siempre tiene la probabilidad de equivocarse, por pequeña que sea. En investigaciones del año pasado, del grupo de investigación al cual pertenezco, realizamos este proceso de sentencias de predicción muy simples sobre modelos de GPT-3, 5 y 4 del año pasado, y de 100 veces se equivocaba una, en ejemplos tan sencillos como este. Es decir, es poca la probabilidad, pero siempre existe la probabilidad de equivocarse. ¿Listo? ¿Cómo genera texto? Entonces lo que hace es predecir de forma iterativa. Por eso es que cuando ustedes utilizan las IA generativas, parece como escribiendo en una máquina de escribir, palabra a palabra. La razón es que está haciendo ese proceso de muestreo palabra a palabra. ¿Listo? Y al final genera un texto. La calidad de ese texto pues es sorprendente a la luz de todos nosotros, incluso a mí, que yo llevo en esta área bastante tiempo. Con la masividad de los datos de entrenamiento se lograron pues que el texto fuera sintácticamente y gramaticalmente válido. Eso ya es un logro enorme. Pero vienen los problemas, ¿no? El problema es, tiene la probabilidad de equivocarse, y esa probabilidad de equivocarse la llamaron malmente, a mi modo de ver, alucinaciones. Pero ese es el término fancy con el cual vendieron finalmente el error que puede cometer cuando está haciendo el proceso generativo. ¿Listo? ¿Y qué problemas tiene eso? Pues tiene, si usted lo usa, el modelo de lenguaje, y no verifica las salidas, pueden haber errores garrafales, ¿no? Aquí hay probablemente el error monetario más grande de un modelo de lenguaje, lo cometió Google cuando lanzó BART en afán, en respuesta a los modelos de ChatGPT de OpenAI. BART ya no existe, le tuvieron que cambiar el nombre, ahora se llama Gemini. Y cuando lanzaron BART, le pidieron que generara un conjunto de descubrimientos del telescopio James Webb, y uno de esos era falso. Al día siguiente,
las acciones de Alphabet cayeron el 7% por ese error. Quizás es el error más costoso monetario, pero sin duda alguna se han reportado otro tipo de errores que violan la privacidad de las personas o derechos fundamentales, como lo vieron en la sesión inmediatamente anterior. Entonces, sí puede ser, pues puede cometer errores y esos errores tienen un impacto severo en muchos aspectos. Y de todas las IA generativas, seguramente la que ustedes conocen, la que yo conozco también y muchas otras, pero la que más, digamos, cabó duro en la sociedad fue ChatGPT de OpenAI. ¿Listo? Y lo que hay debajo de ChatGPT es el modelo de lenguaje, es un modelo de lenguaje tal cual se los acabo de explicar. Construye una distribución de probabilidad y predice la palabra siguiente. ¿Bien? Bueno, entonces, dos conclusiones de esta primera parte de esta charla. La primera es que es fluido pero no fáctico. ¿Listo? Por favor, llévense esa frase porque me encanta, de unos investigadores en una revista muy prestigiosa que se llama Nature. Es fluido porque es gramaticalmente y sintácticamente correcto, pero no es fáctico porque no necesariamente genera hechos veraces, ¿no? Puede estar desactualizado, ¿cierto? Puede generar falsedades. Y eso es bien crítico en la IA generativa. Yo creo que esa es la piedra angular que uno debe tener en cuenta cuando implementa IA generativa en cualquier área, en particular en el sector público. Es fluido, pero no fáctico. ¿Listo? Y eso no quiere decir que por eso no lo podamos utilizar. Es el mejor asistente de escritura a la fecha, es GPT-4 según las investigaciones. Claude también es un buen modelo de lenguaje, pero este es el mejor asistente de escritura que se ha inventado la ingeniería moderna y que tenemos a nuestra disposición. ¿Listo? Y eso es una oportunidad, y es una oportunidad bien grande, a pesar de que cometa errores. Si usted la sabe manejar y lidiar con ese tipo de errores, pues va a ser su mejor amigo para muchas tareas. Bueno, muy bien, cierro la primera parte, que es la parte de explicar qué es IA generativa. Vamos con la segunda parte, y es cómo esto puede impactar la innovación y la eficiencia. Y la última parte, recuerden, es unimos ambas y miramos cómo está el sector público. Bien, entonces a mí me gusta iniciar con este gráfico que es el Hype Cycle de Gartner. Seguramente muchos de ustedes lo han visto, pero les hago un resumen muy rápido. Esto simplemente mira la evolución tecnológica en términos de las expectativas. Cuando está en el pico de la curva, quiere decir que las expectativas están muy infladas. La IA generativa va a lograrlo todo, ¿cierto? Eso estábamos en el 2023, si ustedes se dan cuenta, IA generativa no se alcanza a leer bien, pero ahí está el círculo, estaba en el pico, furor, vamos a poder hacer todo, resolver todos los problemas con IA generativa. Solo pasó un año, y eso es decir bastante, y ya bajó y está desinflándose en las expectativas, pero más que eso, quiere decir que esta tecnología está evolucionando muy rápidamente, más o menos en 2 años, eso yo no lo había visto, yo sigo esto desde hace rato, no había visto una evolución tan rápida de una tecnología en general. En 2 años se espera que llegue a la meseta que está al final de la curva, que es cuando se maximiza su productividad. 2 años. Eso quiere decir, estamos 2024, 2026, ya esto se va a incorporar en muchos procesos de forma natural. Entonces, la pregunta que les dejo a ustedes y al final de la charla, espero haberla contestado, que también estamos preparados para eso y en particular en el sector público. Bueno, entonces, ¿cuál es el impacto o el potencial que tiene la IA que genera Tesco? Muchísimo, muchísimo. Ustedes pueden ver aquí en la parte izquierda un survey y las nuevas generaciones que utilizan tecnologías se comunican vía textual sobre la comunicación oral. Y en la parte más allá, que es la parte derecha, la gráfica que está allá, es un estudio que analiza el número de horas que invierte un trabajador en una tarea intensa en conocimiento, construyendo documentos, buscando documentos, analizando datos, tareas que uno puede soportar mediante una inteligencia artificial generativa tipo textual. O sea, el volumen de horas que uno gasta en eso es susceptible de ser optimizado o mejorar la eficiencia y reducirla a partir del uso de herramientas de IA. Entonces el potencial es enorme, enorme para eficiencia. ¿Listo? La palabra clave aquí es eficiencia. ¿Me ayudas pasándola, por favor? Gracias. Hay un estudio que les quiero compartir también, hablando de innovación y eficiencia, que
lo desarrolló el año pasado, finales del año pasado, el Harvard Business School y el BCG, que es una consultora muy famosa, y querían ver cuál era el efecto en la productividad. De 758 consultores, les dijeron a un grupo de ellos, les dijeron, les voy a pagar la suscripción a OpenAI para que utilice GPT-4 en su momento y utilícelo para todas las tareas que usted tiene que hacer, desde escribir un correo electrónico hasta escribir un informe financiero. ¿Bien? Y lo que hicieron fue dividirlo en 3 grupos. Un grupo, el grupo azul que aparece ahí en la imagen, representa la distribución del grupo de control. A ellos no les dieron acceso a la inteligencia artificial. El grupito verde que aparece ahí es que les dieron acceso, pero no los entrenaron, no les dieron clases de cómo usarlo correctamente. Y el grupito rojo es aquellos que no solo les dieron acceso, sino que le hicieron un proceso de entrenamiento. ¿Bien? Y las conclusiones, en esa gráfica ustedes ven la calidad, midieron la calidad de las salidas, los midieron, cada vez que usted envía un correo, cada vez que envía un informe, mido cuál es la calidad que usted tiene. En una escala que aparece ahí en la diapositiva y ustedes ven que la línea azul, la línea verde, perdón, y roja está más allá de la línea azul. Eso quiere decir un incremento en promedio del 40% en la calidad. Adicionalmente, pues hay una eficiencia porque terminaron un 12,5% más tareas y eso también es un ahorro en tiempo de aproximadamente el 25%. Bien, bueno, no todo es color de rosa y eso es importante también decirlo, hay una mejora en la eficiencia, pero cuando yo utilizo la IA fuera de las fronteras de sus capacidades, es decir, si yo cojo de todas las tareas que hacían los consultores y solo cojo aquellas que son las más especializadas, por ejemplo, analizar market o analizar el estado financiero de una compañía, sacar un informe al respecto, en ese escenario en particular no es tan bueno. Y la razón es que GPT-4 está entrenada en procesos genéricos y en textos genéricos. Está más allá de su frontera de capacidad a hacer ya cosas que son muy intensas y muy especializadas. ¿Listo? Y lo que encontraron es que en esos escenarios, si solo analizan esas tareas específicas que son muy especializadas, los resultados es que son 19% menos, llamémoslo así, entre comillas, mejores, ¿no? Realmente ellos lo llamaron 19% menos de obtener la respuesta que ellos esperaban, el informe de la calidad que ellos esperaban. ¿Listo? Entonces hay una gran conclusión, efectivamente tiene un impacto en la productividad, usted va a ser más eficiente, pero ojo, no lo utilice para tareas más allá de lo que es capaz de hacer la IA, realmente no lo va a reemplazar su expertise como consultor en este caso, lo puede usar como una base, pero no deje que le haga todo, porque en esos escenarios no se va a comportar bien. Hay otro estudio interesante que es del potencial de la IA, el potencial económico de la IA de McKinsey, y pues llega a conclusiones muy similares, ¿no? Pero en este en particular lo quiero traer acá porque esto viene también con el impacto del sector público, es ¿en qué áreas va a tener mayor impacto? Ellos analizaron y alrededor del 75% de valor de cambio que se va a dar por la IA generativa va a estar en marketing y ventas, en desarrollo de software y en atención al cliente, ¿listo? Según ellos, ¿bien? Entonces hay unas consideraciones, por supuesto, que llegan a conclusiones al final, se necesitan nuevas habilidades técnicas, capacitación de empleados en estas tecnologías y conlleva riesgos porque, pues, recuerden, la palabra aquí no es fáctico, es fluido pero no fáctico. Aquí les muestro y aquí está muy chévere porque ustedes van a ver en las filas las diferentes industrias, aparece químicos, manufactura, agricultura, bueno, muchas los invito a leer, es realmente un informe muy bueno. Y en las columnas van a ver las diferentes, ellos los llaman verticales, pero serían áreas. Entonces la primera columna aparece marketing y ventas, servicio al cliente, desarrollo e innovación y por allá ingeniería de software, que son las 4 primeras. ¿Listo? Y ustedes ven los colorcitos, según este informe, los que tienen un color azul más oscuro es que se van a ver más impactados. Si ustedes se dan cuenta, las 4 primeras columnas son pues, las que tienen un mayor impacto y eso es transversal independientemente casi de la industria en la cual usted lo mire. Eso no va a cambiar en el sector público, porque el sector público también tiene un departamento de comunicaciones. Entidades tienen relacionamiento con ciudadanos, o sea, los clientes en este caso en el sector público es el ciudadano de a pie. Y también en muchos casos incluso tienen departamento de desarrollo de software. Esto mismo
yo lo podría trasladar al sector público. ¿Listo? Bueno, entonces, bien, viene la última parte de la charla y es, vamos a unir ambos. Ya tenemos IA generativa, ya miramos que ya se ha probado que esto para eficiencia es para volver más eficientes los procesos, sirve siempre y cuando usted lo hizo en las fronteras de capacidades. Ahora miremos qué pasa en el sector público. ¿Listo? Entonces, tiene mucho potencial. Estos son 2 estudios que les traigo del 2024, especializados en el sector público y llegan a las mismas conclusiones. Por eso les digo que esto es casi transversal. A industria o sector público, esa frontera no está tan bien definida como cuando uno hablaba de otras tecnologías. En IA generativa en particular, el potencial es casi el mismo, ¿no? Entonces, lo va a liberar a usted, señor trabajador de gobierno, de muchas tareas que son repetitivas y le va a permitir dedicar más tiempo a actividades que son de mayor valor, en este caso, para el sector público en sí. ¿Listo? Y por abajo tenemos otra, esta es del Boston Consulting Group, y abajo de PwC, donde, bueno, va a tener mejoras impactantes en el relacionamiento con el ciudadano. Y hace un momento hablaban de justicia IA Lab, precisamente está enfocado mucho en prestar mejores servicios más eficientes al ciudadano. Bueno, entonces la pregunta es ¿cómo hago eso? ¿Cómo? Listo. Tiene un potencial enorme. ¿Cómo las entidades gubernamentales pueden aprovechar ese potencial de la IA generativa? Y yo creo que esto enlaza muy bien con todas las charlas que yo he visto en GovTech en particular, y es ¿qué metodología me sirve para adaptar herramientas existentes al contexto colombiano o desarrollar las propias, que sería ideal, porque eso activa todo el ecosistema de innovación incluso? Y hay un agreement en general. Si ustedes leen las investigaciones, lean los proyectos que son exitosos, van a ver que la metodología es realmente simple, la divide en 2 pasos. Primero, experimente rápido y haga prototipos. Proyectos piloto. Itere rápidamente y dése cuenta de cuáles son las ventajas de los datos que usted tiene, que le van a permitir finalmente solucionar o reducir cierto problema del cual usted está manejando. Dese cuenta de esas limitaciones, itere rápidamente para tratar de solventar esas limitaciones y finalmente, en la última parte, escale. Si se dan cuenta, eso es casi sentido común, no hay una receta realmente mágica como muchos piden. Oiga, itere rápido, esa es lo que se encuentra de las investigaciones al respecto. ¿Listo? Les quiero contar en particular de un proyecto en Brasil que se llama ChatTCU. Hace poco, en la charla inmediatamente anterior, mencionaron que había una iniciativa en Brasil. Bueno, se llama ChatTCU, un colega trabaja cercano en esta, es una herramienta en el sector judicial que alimentaron con jurisprudencia para acelerar los procesos de búsqueda de evidencias e incluso lo alimentaron en proyectos, digamos, pilotos, como los que estamos mencionando acá, con información que uno diría es delicada, ¿no? Son datos que son de casos privados, lo hicieron en escenarios controlados donde las personas solo ciertas personas tenían acceso. Estaba alimentado por un modelo de lenguaje que después personalizaron. Inicialmente era un modelo comercial y pues ya en este momento van en la 3ª versión, es decir, como en la 3ª iteración de ChatTCU. ¿Para qué? Para soportar a los abogados, a los jueces en los procesos de búsqueda. ¿Y eso qué ha requerido? Ha requerido, pues básicamente, primero, entrenar a las personas en el uso correcto, decirles, oiga, y eso es una de las takeaways cuando yo hablaba con mi colega brasileño, y es, hay que decirles que no hay que confiar ciegamente en la herramienta. Entre y verifique. Le ayuda un montón porque le segmenta de 100.000, le segmenta a 10 o 20 evidencias en jurisprudencia. Pero le tiene que entrar a verificar que efectivamente pues, es válido para el caso que usted está manejando. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los casos, ¿cierto? Hay muchos otros casos de IA generativa, pero se encuentran en Latinoamérica todavía en pilotos. No son tecnologías que están consolidadas. Piensen en una cosa, ChatGPT y el boom de los modelos de lenguaje pasó hace 2 años. A veces exigimos demasiado a la tecnología. Yo he escuchado algunas preguntas, bueno, ¿por qué lo tiene Estados Unidos, no lo tiene Colombia? Bueno, Estados Unidos no lo tiene. Él todavía sigue en proyecto piloto. Escucho Chile, por ejemplo, Brasil, ChatTCU ya lo tiene. No, sigue en proyecto piloto. Hay muchas personas que lo están usando, pero todavía no es una tecnología consolidada. ¿Listo?
Y para esto, otro de los elementos claves que ustedes van a ver transversalmente es el relacionamiento con otros actores. Y yo creo que ahí hay una posibilidad de mejora en el sector público colombiano. En primer lugar, con las universidades, con las compañías de tecnología. En esos dos en particular yo creo que hay bastante por mejorar. En particular, creerle al talento local en el desarrollo de estas herramientas. Bien, y también en las compañías, pues siempre hay un tema asociado a los datos en el sector público. Se deben buscar mecanismos que permitan estas integraciones con la universidad y con las compañías de tecnología, más allá de límites que se pueden imponer sobre los datos. Yo creo que puede haber una colaboración sólida con infraestructura in-house de las propias organizaciones gubernamentales que nos permitan hacer ese tipo de agreements. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que eso es otro factor importante para mencionar. Bien, entonces ya sabemos cómo, digamos que no hay la receta es, yo creo que no hay una receta, es más bien iterar rápido, yo creo que ese es el mensaje. Y les quiero mostrar una pintura de una investigación de Oxford Insights sobre qué tan bien está Colombia, y ellos trataban de responder esta pregunta: ¿qué tan preparado está un gobierno para implementar IA en la prestación de servicios públicos a sus ciudadanos? Bien. Y esto es del 2023, es un estudio bastante serio. Colombia ocupa la posición número 53 y dividen en 3 dominios o en 3 aristas ese análisis: gobierno, tecnología y datos e infraestructura. Está totalmente enfocado en el sector público, recuerden, no estamos hablando del sector privado, sino sector público. Ustedes van a ver allá, pero ya les voy a explicar el mapa de radar sobre los scores que obtuvimos. Y bueno, básicamente en cada... Aquí les voy a mostrar las aristas. Aquí aparece gobierno, qué se está evaluando en gobierno, qué se está evaluando en datos y en infraestructura y qué se está evaluando en la arista de tecnología. ¿Listo? En gobierno estamos muy bien. Ustedes ven allá que hay un pico en la gráfica de radar que es visión. ¿Cómo midieron eso? ¿Qué tantas nuevas políticas están generando? El mapa de ruta que se planteó hace poco o la declaración de Cartagena que sucedió hace par de meses. Todo eso es muy positivo y tenemos el score máximo en visión. De hecho, tenemos un 100 en visión. Es decir, estamos pensando a futuro y viendo que esto es muy importante y estamos dejando los lineamientos para eso. Pero, siempre hay un pero hay que resaltar lo positivo. Eso no lo tienen todos los países, no todos tienen un score, incluso países que uno diría, oiga, debería tenerlo, europeos. Nosotros estamos superior en visión a ellos. ¿Listo? Y eso me parece bien importante resaltar. Estamos moviendo desde el punto de vista de planear a futuro, lo estamos haciendo bien. Y ahí aparecen otros punticos verdes en esta ruleta, pues en los diferentes aspectos en los cuales nos calificaron bien. Voy a hacer énfasis en una que se llama representatividad de los datos y voy a hacer mención a un proyecto que a mí me encanta, que son datos abiertos. Si ustedes han escuchado, hay varias charlas alrededor. Nosotros tenemos uno de los proyectos más importantes de Latinoamérica en datos abiertos. Se los digo, cada vez que voy a un país y quieren poner de ejemplo a alguien que ha sido exitoso, entre comillas, en datos abiertos, señalan a Colombia. No es perfecta, hay que seguirla mejorando, pero somos un referente en políticas de datos abiertos en el sector público. Entonces yo creo que eso también hay que resaltarlo, es un punto positivo y también acá lo resaltan, ¿listo? ¿En qué estamos mal? Y yo creo que estar mal también es saber a dónde le tenemos que apuntar. Bien, estamos mal en infraestructura. Ahora, ustedes dirán, pero pues están las nubes, ¿no? Estamos hablando de infraestructura del gobierno, no estamos hablando de infraestructura privada. La infraestructura del gobierno está mal calificada en este informe en particular. Y eso se debe a que eso es costoso, ¿no? ¿Sí? No es ninguna novedad que solo los grandes tech que tienen un músculo financiero pueden entrenar estas IAs de cero. Nosotros, y digo nosotros, hablando de universidad en los proyectos que hemos participado en el sector público, normalmente cogemos modelos abiertos o incluso comerciales y pagamos. Esa es la realidad. Entrenar de cero en Colombia, se los digo con toda confianza, no es viable. No existe un centro de datos que nos permita entrenar un modelo de más de 70 billones de parámetros en Colombia. Y los modelos actuales son de trillones de parámetros, para que se hagan una idea de la escala. Pero eso no solo está pasando acá, está pasando en el mundo entero. Son pocos los gobiernos que realmente tienen una buena calificación. ¿Qué gobierno tiene una buena calificación? El Chile, el CENIA, que es un centro de investigación, es público, invirtieron 4 o 5 millones de dólares en infraestructura para poder entrenar IA generativa de base.
Bien, eso es uno de los elementos. Otro que no estamos tan bien calificados en ese capital humano. Bien. Y no es que no exista gente en colombianos, miren todos los colombianos que están dando charlas, que están por ahí, que nos encontramos ahí tomando café. Realmente el talento está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que ese talento no llega al sector público. Y eso sí que es grave y yo lo he vivido de primera mano. Y no solo pasa acá, sino pasa de forma general. Bueno, se me pasó, pero precisamente es esto, pasa en Estados Unidos. Esto es de Washington Post y dice uno de los problemas es que los expertos en IA, los que se están graduando de Stanford, de MIT, de Berkeley, de diferentes universidades en el mundo muy prestigiosas que tienen los conocimientos en IA, se van a la industria y no se quedan en el sector público. Definitivamente el músculo financiero de las techs permite que les paguen demasiado y esto es un fenómeno global. Los expertos en IA de base, los que desarrollan esto, pues no es llamativo para ellos el sector público en general. Entonces no se está quedando, o uno no ve pues una gran masa de doctores en inteligencia artificial en el sector público. ¿Bien? Y eso pasa no solo acá, sino en muchas regiones, pero aquí es más grave que en otras. Bien, hay otro elemento acá que es importante y es la innovación, ¿no? Y en el tema de innovación no estamos hablando del ecosistema privado de innovación, porque yo creo que ahí estamos bien. Esto evalúa, recuerden, el sector público. Y muchas veces no divulgamos de forma, si se hacen esfuerzos, por ejemplo, hay muchas iniciativas del gobierno que me estoy enterando, solo hasta aquí, Colombia 4.0, y yo creo que no se divulgan esos pilotos en general que se están realizando. Y no es que no haya innovación, sí se está tratando de hacer, pero no se divulga de manera adecuada ni se incorpora de manera adecuada quizás a todos los actores. Es simplemente una suposición, pero en ese índice también nos fue relativamente regular. Bien, bueno, eso deja un panorama bastante claro en relación a cómo está el sector público, ¿no? A dónde le tiene que apuntar el sector público, a innovación, a incorporar capital humano y recuerden que para desarrollar este tipo de productos la estrategia es simple, haga pilotos rápidos, la tecnología es accesible para todos. ¿Cómo puedo hacer un piloto rápido para evaluar las limitaciones de una IA en particular, ¿cierto? Y cómo las puedo adaptar, esas limitaciones, cómo puedo manejarlas para que siga siendo usable y permita optimizar los procesos. ¿Listo? Bueno, ya ahora sí voy a dejar el espacio para preguntas. Hola, buenas tardes. Cuando salió GPT, yo trabajo en una entidad pública, tengo un equipo de trabajo, personas de alrededor de 35 o 55 años, más edad. Claro, empezamos a utilizarlo y yo decía, esto nos puede llevar a otro nivel, ¿sí? Porque aceleraba los procesos, entonces contestar un correo era más sencillo, contestar un oficio incluso a la Procuraduría era hasta más fácil. Cuando salió el modelo 4.0, el que tú mencionas, ya dejaba cargar documentos legales y disminuía el riesgo de las alucinaciones que tú mencionaste. O sea, era más preciso en la respuesta, mucho mejor entrenado y empezamos a divertirnos con la personalización de los GPTs. Luego salió el preview y el reto ha sido, y como quisiera preguntarte, ¿cuál sería el mejor camino para que tu organización, porque esto fuimos un grupo de emprendedores que nos dimos cuenta de la oportunidad en la oficina que no era la de TI, porque la de TI creo que no se ha dado cuenta. Entonces, ¿cuál es como... Y hace un momento estaba precisamente en una conferencia y decía, cuando el tomador de decisiones le pida a todo su equipo de trabajo que le entregue datos para tomar decisiones, ahí cambiará el destino de todo. Pero ¿cómo lograr ese cambio? Esa cultura de, pensemos que la IA no está para reemplazarnos, sino como le pasó a mi equipo de trabajo para que los viernes podamos por la tarde dedicarnos a nuestros hijos también. ¿Sí? Sobre todo en el sector público, donde si no está la persona frente al computador, entonces no está trabajando. Y no es así. De acuerdo.
Bueno, yo no sé si voy a contestar directamente la pregunta o me voy a ir por las aristas, pero mi percepción cuando trabajo con el sector público, sin decir aquí nombres, es que muchas veces hay un miedo inherente a los procesos y a la burocracia interna que hay en el sector público. Y cuando uno está haciendo pilotos, por eso se llama pilotos, no estamos seguros del retorno de valor. Y yo siempre tengo estas discusiones, tuve en alguna oportunidad una discusión con un viceministro, donde decía, ¿cuál es el retorno de valor de esto? Yo le decía, no sé, y es que nadie sabe, ¿sí? Esto es porque estamos experimentando con una tecnología, podemos que le peguemos a la gallina de los huevos de oro, pero podemos llegar a la conclusión que las limitaciones son tantas que este escenario no es válido para el caso colombiano. Y solo determinar que ese caso no sea válido es una experiencia que se debe documentar y va a quedar de experiencia para otras organizaciones. Pero la mentalidad, digamos que no está alineada a proyectos que de cierta manera generan incertidumbre, no sabes al final a qué vas a llegar, si finalmente lo vas a implementar o no lo vas a implementar, con los miedos asociados de la IA generativa que te puede mal usada, y tú diste un ejemplo que me llamó la atención, lo de los documentos. Ojo, porque si no estás utilizando una versión paga, esos documentos pueden ser utilizados para entrenar. Entonces hay que saberlo usar, y hay una mentalidad negativa, yo creo también, que hay que empezar a vencer, y eso se hace con discusiones, y empezar a pensar que el retorno de valor no necesariamente se da de forma inmediata, y que solo saber que algo nos sirve en un escenario particular es valioso. Yo sé que eso suena raro para un tomador de decisiones en el sector público que tiene que mostrar resultados, pero un resultado es decir, oiga, para este escenario particular las limitaciones son tantas que vamos a esperar que la tecnología madure, y tengo evidencia de eso porque hicimos un proceso. Eso para mí es muy valioso y debería pensar o empezar a valorarse más en el sector público en general. En la industria, por ejemplo, eso se valora, saber que ese no es un camino, chulito, y entre más rápido sepa que eso no es un camino, súper bien, porque está salvando recursos de la empresa al final. Buenas tardes. Trabajo en el sector público, pero quisiera colocar el ejemplo de nuestra entidad en la medida que la información que genera la entidad le sirve a partes importantes del gobierno. Vamos a hablar, yo trabajo con medicina legal y ciencias forenses, donde se generan unos datos epidemiológicos de la violencia en el país. ¿A quién le sirve esa información? Le sirve a las aseguradoras, le sirve a los entes de seguridad para que tomen medidas preventivas, llámese la hora zanahoria, llámese el cinturón de seguridad y otras cosas. Sí. ¿Qué pasa? Que hemos visto en ese campo un proceso para generar valor siempre y cuando esos datos que estamos trabajando tengan una calidad. ¿Sí? Lo que tú decías, la información que se genere va proyectando y se puede zonificar las partes donde se genera violencia, donde hay accidentalidad, ¿sí? Para que se tomen decisiones no solamente por parte de medicina legal, sino por las autoridades judiciales. Es tan así que el campo llega hacia los juzgados para poder determinar tantos casos de violencia, en qué sectores se dan y bajo qué circunstancias y qué patronos de comportamiento se dan. Entonces tenemos un campo de acción y tú acabas de hablar de hacer experimentos pilotos basados en esa información. Sí. Nosotros tuvimos una época dorada en medicina legal sin tener todavía este tipo de herramientas, en las cuales los entes de control le pusieron cuidado a esa información y dijeron, bueno, hora zanahoria hasta las 2 o 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque es que se están generando muchas muertes y muchos accidentes en horas tales, ¿sí? Y entonces vino la replicación de los bares y que no sé qué y sí sé cuándo, pero estaba primero la vida, ¿no? Como sector de tal. Entonces, frente a eso sí quisiera
tomar como de usted un consejo en las entidades cuando hay una información y el gobierno que está en esa información no le interesa. O sea, llega una nueva, llega un nuevo director, llegan unos nuevos personajes y ese tipo de estrategia poco les interesa y se pierde ese trabajo que lleva tiempo en desarrollarse. ¿Qué consejo nos da? Ese no solo es un problema de ya, sino en general de proyectos, yo creo, de cualquier naturaleza en el sector público, es un desafío. Pero yo sí quiero invitarte a una cosa y es, no sé si lo mencioné ahorita, datos abiertos, el proyecto de datos abiertos del gobierno. Ustedes como medicina legal podrían incorporar sus datos en la base de datos, no sé los requerimientos, por aquí están los chicos de datos abiertos, para que esa información sea pública. No sé si eso sea posible o si necesita un nivel de privacidad, pero el caso es que cuando uno libera los datos, empieza a surgir miles de aplicaciones. Esa es la experiencia de datos abiertos. Muchas personas empezaron a utilizar datos del gobierno que no sabían que eran públicos y lo he visto en investigaciones, lo he visto en investigaciones internacionales que utilizan los datos abiertos del portal de datos abiertos de Colombia. Entonces, yo creo que ese es un buen punto de inicio, tratar de hacer apertura a esos datos, eso es una buena política y más que tiene una connotación de beneficio público. Bajo esa connotación del buen uso, entonces yo creo que es muy probable que se pueda hacer pública esa data. Ahora, respecto al segundo, yo creo que sí hace falta en muchas organizaciones un CTO, que es lo que se conoce en la industria, que es el que gerencia o tiene la visión de tecnología de la organización. Yo no veo eso mucho, no está conceptualizado eso tanto en muchas entidades y cuando existe no tiene mucho poder de decisión o tiene poder de decisión nulo. Pero yo creo que hoy más que nunca tener alguien que envisione correctamente hacia dónde tiene que ir la política de una organización pública o privada tiene que contar con punto de vista de alguien que sepa de tecnología. Bien, yo creo que ese tipo, o sea, tener personas en los puestos de mando que no, y yo creo que esto es un proceso de evangelización que está haciendo muy bien el ministerio con este tipo de eventos, tener que no envisionen la tecnología, ni siquiera estoy hablando de la IA, como un dinamizador de los procesos, yo creo que eso es un fallo gigantesco que tendría el gobierno. ¿Listo? ¿Se da? Sí, se da. Y para serte muy honesto, no sabría qué consejo adicional darte. Cuando estuve en el sector público, finalmente pasé al sector privado. Una de las razones fue esa, porque era muy estático. Y yo creo que sí vale la pena hacer un esfuerzo para cambiar esa cultura organizacional pública. Sí. Bueno, nosotros somos una empresa privada, pero que de alguna manera está trabajando con el sector público. Tenemos una aplicación o una herramienta que permite hacer control, seguimiento, evaluación de los planes de desarrollo de los municipios o de los departamentos o de los entes territoriales. Nosotros estamos integrando la IA de alguna manera, sobre todo para generar más transparencia en el proceso de hacer esa evaluación, ese seguimiento de los planes de desarrollo. No hemos tenido muy buena acogida. Entonces, ¿cuál crees tú que debería ser la política pública para que esas aplicaciones o esas herramientas se acerquen más al gobierno y que sepa el gobierno que definitivamente son herramientas que van a permitir tener mayor transparencia en la gestión pública? Sí, sufrimos el mismo drama. Yo desde la academia haciendo proyectos con el sector público y que no le creen a la tecnología, tú desde el sector privado. Y yo creo que hace falta un incentivo general en el gobierno para pilotos con actores terceros, universidades. O sea, cuando uno ve los proyectos, por ejemplo, las convocatorias del MINTIC, o sea, el alcance es enorme, o sea, prácticamente no aceptan el fallo como una respuesta, ¿me entiendes? Explorar no sirven generalmente para el sector público, quieren ir a algo que les funcione sí o sí siempre, que uno les diga les va a funcionar. Lo triste del asunto es que uno es honesto y les dice esto probablemente no le funciona, llega cualquier otro vendedor, estoy quedando acá, otro vendedor externo le dice que sí, al final no le funciona igual, pero
cumplió con esa garantía de que sí le iba a funcionar. Yo creo que tenemos que perder el miedo a decir, oiga, hay que invertir en procesos pilotos, que los hablaba aquí hace un momento. Eso es lo que está haciendo todo el mundo para construir herramientas de IA en el sector público. Pilotos como lo hizo el Justicia y Lab, lo estaba mencionando hace un momento. Y hay que financiar y para eso hay que invertir y no hay una política pública que permita efectivamente eso porque siempre es con el miedo del retorno finalmente. Entonces yo creo que esa ausencia de permitirse explorar y aprender en el proceso, aunque no se tenga un retorno de inversión inmediato, no existe esa cultura en el gobierno. Buenos días. Bueno, mucho gusto. Soy Nicolás, soy un ciudadano normal. Bueno, esto más que una pregunta es como tal una propuesta. Una propuesta que se da debido a que resulta que en el sector público vemos que el principal problema es el capital humano. ¿A qué me refiero con ello? Al momento de desarrollo, pues, inclusive como lo decían ahorita en las analíticas, ese es el mayor problema al momento de desarrollo, que la mayoría de ingenieros migran de un sector a otro, del sector público al sector privado. Entonces, entendiendo eso, ¿por qué no cambiamos el enfoque y pasamos de simplemente estar buscando personal especializado a tener una pequeña parte del personal especializado y a empezar a fomentarnos por medio de la academia? Entonces, donde los prototipos se puedan pasar por medio de la academia evalúe y de ahí nazcan las iniciativas como tal. Perfecto, estoy de acuerdo. ¿Dónde te firmo? Sería ideal. O sea, eso es lo que se supone que hace el Ministerio de Ciencia, ¿no? Con las convocatorias. Tú desarrollas prototipos, haces investigación y pues con esa investigación finalmente uno espera que se vea en el sector productivo finalmente y en el sector público, ¿no? Pero yo creo que esa dinámica en particular, yo creo que es tema tal vez de otra conversación, dinámica de financiación de investigación. Todos sabemos cuánto se recortó la investigación y pues no está funcionando. Había por ahí otra. Gracias. Usted nos decía que nos había ido muy bien en visión, pero que en infraestructura estábamos como más bien regular. Tirando mal. Sin embargo, a mí me queda, digamos que tengo dos preguntas. Una, se supone que cuando uno le va bien en visión es porque incluso dentro de la visión debería tener en cuenta la infraestructura, porque pues la visión hace parte de cómo me veo y dentro de eso contempla varios escenarios. Entonces, como que lo primero es cómo hacer, primero como porque esa diferencia dentro de la visión no está contemplada la infraestructura, cómo hacer para empezar a meterla y que sea parte dentro de esa visión y se empiece a desarrollar. Y segundo, cómo contribuir o cómo se puede hacer desde los diferentes estamentos, por ejemplo, para que la IA empiece a impactar en el tema ambiental y en el campo que pues van ligados. Por ejemplo, ahora vemos esa tragedia tan espantosa de Valencia, que no solo va a afectar a los muchos muertos que hubo, sino que también va a empezar a afectar el tema del campo, el tema agrícola, los cultivos, todo lo que se producía, o sea, todo eso se perdió. Y todo eso, si hubo esos campos inundados y todo eso se dañó, dentro de poco se van a ver otros, digamos, otros problemas. ¿Cómo hacer para que, o cómo se hace para que desde la IA se contribuya a esa parte ambiental y del campo en la producción? Bueno. Voy con la primera. Yo resumiría ese estudio de Oxford Insights en el caso colombiano en lo siguiente: tenemos una buena planeación, queremos llegar, sabemos a dónde queremos llegar, ¿cierto? Pero nuestra capacidad de ejecución no es muy alta. O sea, sabemos cuál es el camino, pero por X o Y razones, que desafortunadamente no está en la capacidad de contestar, nunca lo hacemos. O sea, en el documento de emisión de IA sí está en la infraestructura, ¿ves? Sí está, pero eso cuesta dinero y cuesta mucho dinero. Entonces, no sé si actualmente existe un proyecto que vaya en curso, que vaya a adquirir esas capacidades. Uno esperaría, bueno, si esa es la visión, pues en un futuro cercano lo vamos a ver. Pero lo que ha ocurrido, porque ya ha habido compes pasados de inteligencia artificial, es que algunas cosas no se cumplen, ¿listo? Entonces somos unos visionarios, pero cuando vamos ya a cumplir nuestra visión, ahí nos vemos trancados por X o Y razón. Que yo en general creo que es precisamente lo que mencionaba aquí
el caballero, y es que hay cambios en las direcciones y en la forma de pensar y no está necesariamente alineado a esa visión, y adicionalmente también limitaciones de inversión y recursos. Respecto a la segunda pregunta, totalmente de acuerdo. Ahorita se me va el nombre de lo que está sucediendo en Cali. La COP, gracias. Casi nada. Estamos viendo unas cosas en IA increíbles para análisis climático, para predecir o para tratar de anticiparse a desastres de esta naturaleza. El caso de Valencia es un caso crítico, tú pusiste un punto ahí porque eso se pudo anticipar. Cuando pasó el huracán por Miami hace unas par de semanas, se anticiparon con una semana. Y eso fue utilizando análisis automatizado por sistemas de IA. En Valencia también habían unas alertas, pero no hicieron caso. Y ¡pum! Fíjense lo que está pasando ahorita. Estaba mirando precisamente un podcast al respecto. Entonces, yo creo que sí hay herramientas. El primer paso es disponibilizar los datos. Yo creo que en eso hemos sido buenos y hay datos de clima, hay datos de contaminación públicos para hacer ese tipo de análisis y hay investigadores top en Colombia que hacen ese tipo de análisis. Yo creo que somos ejemplo también de eso para Latinoamérica en esas cosas particulares. ¿Cuál es el problema? Yo te puedo decir a ti, tomador de decisiones, mira, va a pasar esto con cierta probabilidad, ¿cierto? Invierte o haz ciertos cambios y puede pasar lo de Valencia, simplemente oídos sordos y no sucede. ¿Quién toma las decisiones y quién cree en los datos, quién cree en la IA? Pues también es importante porque al final es una decisión humana, dónde vas a poner los recursos y qué acciones vas a tomar y qué implicaciones van a tener, incluso si te equivocas. Tal vez en Valencia el miedo era no va a pasar nada y yo voy a evacuar toda una zona, ¿cuánto le cuesta eso? Pero finalmente sí pasó, el costo fue mucho mayor al final, 95 muertos. ¿Sí? Buenas tardes. Mi pregunta creo que está un poco alineada con lo que han mencionado anteriormente, y es que afortunadamente o lastimosamente las administraciones públicas cada cierto periodo, o sea, presidenciales, gobernaciones, alcaldías, y durante ese periodo se ejecutan ciertos proyectos que de pronto de algunas maneras son abanderados por el administrador de turno, ya sea alcalde, gobernador. A veces no se terminan de ejecutar en ese plazo. Llega el siguiente alcalde, el siguiente gobernador, simplemente toma la decisión de no seguir ese proyecto y se cancela. Ya hablando específicamente de proyectos de transformación digital, ¿qué podríamos hacer nosotros los que trabajamos este tipo de proyectos o tratamos de contribuir con ejercicios pilotos de ese proyecto que garanticen esa ejecución durante, no importa las administraciones que vengan próximas, y que obviamente, porque pueden ser canceladas o simplemente porque no son proyectos de ego del alcalde de turno o del gobernador de turno, no le dan continuidad sabiendo que van a traer muchos beneficios, para este caso al territorio en sí? Entonces, Qué pregunta tan difícil, quizás yo no sea la mejor persona para responderla, soy un tipo técnico. Sí, adelante. Yo te digo, lo que tiene que hacer uno en la parte pública es generar políticas públicas sobre los proyectos. Cuando se genera una política pública allí, ningún gobernante de turno puede parar el proyecto como tal, porque está definido como política pública. Creo que ya es la última. Qué pena, disculpen. En la misma dirección en que fue atendida la observación y la inquietud, a mí me parece que en el sector público es bien importante tener en cuenta que este siempre se guía por un plan de desarrollo. En el gobierno nacional, Plan Nacional de Desarrollo, en los gobiernos de las entidades territoriales, los planes territoriales de desarrollo de gobernaciones, distritos y municipios. Estos están concebidos para ser ejecutados por las entidades territoriales en el periodo de 4 años. Los del orden nacional se pueden extender mucho más. Hay dificultades en la gestión en cuanto a que muchas personas quienes llegan al gobierno no tienen la formación prospectiva de
construir proyectos, políticas que sean flexibles, en virtud de las cuales se puedan ir incorporando los diferentes modelos de innovación, tal como lo planteabas. Es decir, en el año 2023 al 2024 IEA genera una cantidad de innovaciones que pues indudablemente sacan de cualquier tipo de expectativa y desarrollo de un proyecto en lo que a la aplicación de la inteligencia artificial se refiere. Entonces es bien importante que cuando hagamos planeación también incorporemos algunos elementos que permitan esos elementos de innovación. Y de otro lado, es importante generar también estos modelos de capacitación, lo que tú llamas la evangelización a cargo del MINTIC, que debe bajar también a los departamentos, a los distritos y a los municipios. Muchas gracias. Creo que ya nos cortaron. Bueno, de todas maneras, a ver, los planes de desarrollo para los municipios son cada 4 años. Lo que se hace es que cada municipio define unas metas de producto, en esas metas de producto definen unos proyectos y esos son los proyectos que deben viabilizarlos como políticas públicas para que se mantengan en el tiempo. Entonces, sí, claro, la base son esas metas de producto definidas y después esos proyectos que ejecutan esas metas de producto. Bueno, muchas gracias. Después de este enriquecedor espacio, les quiero recordar que esta agenda académica reúne los principales expertos de temas de tecnología de todo el mundo y que este espacio, les agradecemos al Ministerio TIC. Los invito a todos a que nos acompañen presencialmente a disfrutar del tiempo de almuerzo y a todos los que nos acompañan en nuestra transmisión de nuestros canales digitales a seguir conectados en las redes sociales de Colombia 4.0, el encuentro de los ecosistemas de innovación digital. Gracias.